La escritura que esta palabra es espíritu y es vida, y eso es lo que venimos a compartir en esta mañana. No es opinión personal, no es promocionar religiones, sino hablarte de Jesucristo de Nazaret, quien murió en una cruz por nuestros pecados para pagar con su sangre por la salvación de todos los hombres, de todos aquellos que quieran ser salvos, que quieran creer en Él, porque esta salvación es por fe. Y dice la Escritura, vamos a estar leyendo en esta mañana Romanos capítulo 14, y empieza con el título Los débiles en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Y este es un versículo y un capítulo muy importante, porque hay mucha división hoy en día en la iglesia. Hay gente que cree de una forma en algunas cosas, hay gente que cree de otra forma en algunas cosas, pero lo más importante es creer que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Por ejemplo, hay muchas opiniones diferentes en cuanto a la salvación, que si se pierde o no se pierde, que si se habla en lengua como evidencia el bautismo en el Espíritu o no, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas que son temas un poco controversiales dentro del mundo cristiano. Ahora, no confunda un tema controversial. No confunda un tema controversial con una falsa doctrina. Son cosas muy diferentes. Hay falsas doctrinas que enseñan mensajes engañosos, que son doctrinas de demonio. Eso es una cosa. Y tener opiniones diferentes en algún punto de la Escritura es otra. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Entonces ahí están equivocados, porque la palabra claramente muestra que Jesucristo es Dios. Eso es una doctrina equivocada. Pero que si el regreso de Cristo es antes de los 1000 años, después de los 1000 años, que también es otro tema controversial, eso son cosas pequeñas, no determinantes. Lo determinante es que usted reconozca a Cristo como Salvador, que le sirva a Él, que viva para Él, porque Jesucristo es el único que resucitó de los muertos para darnos vida a nosotros. Seguimos leyendo. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y la Escritura una y otra vez te enfatiza que todo se refiere a Jesucristo. Él es el único y verdadero Dios, y fuera de Él no hay salvación.
Escritura nos dice en el Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ahí la Escritura te está aclarando de que tienes que tener mucho cuidado y darle honra al Hijo, hablando de Jesucristo, quien es Dios mismo y vino a la tierra para pagar por nuestros pecados, comprarnos con su sangre preciosa. Y la Escritura te está diciendo honrar al Hijo. Seguimos leyendo, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y este es otro texto muy citado, que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Por eso es que a Él, a Jesucristo, sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y cuando dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo, la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, porque claramente Jesucristo es Dios. Y la Escritura nos dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Por eso es que en este tiempo final que estamos viviendo, la puerta está abierta. La misericordia del Señor está ahí, todavía. Pero déjeme decirle que en la cultura judía, y todo apunta a Cristo, cuando la puerta se cierra ya no se vuelve a abrir. En una boda, también cuando el arca de Noé, cuando se cerró la puerta, que la cerró Dios mismo, ya no se volvió a abrir. Reciba a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Las religiones son inventos de hombres para engañar, para manipular, pero una religión no te va a dar salvación. La salvación es solamente por medio de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una alabanza y continuamos con el libro de Romanos capítulo 14. Que Dios le bendiga. 14. Seguimos predicando a Cristo, quien es Rey sobre todas las cosas, Dios de toda carne, el único y verdadero Salvador, Jesucristo de Nazaret. Seguimos predicando Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Dará a Dios cuenta. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es importante que seamos edificados.
que seamos edificados en Cristo y que nos ayudemos los unos a los otros a conocer más de Cristo. Por eso es que cuando usted recibe a Cristo, necesita bautizarse y después debe empezar un discipulado para conocer más del Señor. Seguimos leyendo versículo 20. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tú tienes fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso es que las religiones no provienen de la fe. Las religiones son reglas humanas, reglas de hombre, para hacerle creer a la gente que está bien. Pero a Dios le agrada la fe. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Damos gracias al Señor en esta mañana que tenemos la oportunidad de predicar, porque a Cristo el Señor servimos. Él es el único, el verdadero. Solamente en Jesucristo hay salvación. Vamos a orar y después voy a hacer una oración por si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo. Sabemos que la palabra nunca regresa vacía, sino que va y es prosperada en aquello para lo cual Dios la ha enviado. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que toda tibieza espiritual sea quitada, para que todo dardo del enemigo sea destruido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición contra este lugar es cancelada, en el nombre de Jesucristo. Y oramos para que los ojos sean abiertos, para que los oídos sean abiertos, que el Señor sea quitando toda venda mágica, todo lazo del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted le entrega su vida a Cristo, va a ser libre. Esa es la única manera de ser libre. La Escritura dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. La verdad es Cristo, y solamente en Cristo tenemos salvación. Si alguien quiere recibir a Cristo en esta mañana, repita conmigo, haga un compromiso con Dios. Recíbalo en su corazón. Dejemos de vivir para las cosas vanas de este mundo. Normalmente la gente vive para sus deseos personales, para los deseos de la carne. Pero si vivimos para Cristo, entonces tendremos vida eterna y podremos alcanzar el propósito perfecto por el cual Dios nos ha creado. Repita conmigo si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, no a una religión, sino al Dios verdadero, Jesucristo de Nazaret. Repita, Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado. Te pido perdón y te ruego que cambies mi vida, que me limpie de todo pecado. Quita todo mal, toda mentira de mí. Recibo a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Bendice, Padre, a todos aquellos que te buscan, Señor. Gracias, porque tú ya nos has bendecido con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús.
Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo creyente debe leer la Escritura. Es importante que usted lea la Escritura, porque dice que ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura es la que nos da testimonio de Cristo. Si has hecho algún pacto en el pasado, Jesucristo puede romper esas cadenas de opresión. Porque en ignorancia mucha gente ha hecho pactos de cosas que no conoce ni entiende. Pero Jesucristo puede hacer nuevas todas las cosas. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a poner otra alabanza. Si quiere venir a preguntar algo, si quiere que oremos por usted, con mucho gusto. Que el Señor le bendiga. Y recuerde, cuando una puerta se cierra, ya no se vuelve a abrir. Tenga cuidado, porque la puerta de la salvación está abierta en este momento, pero no sabemos hasta cuándo. Solo Dios lo sabe. Y en el arca de Noé, cuando Dios cerró la puerta, ya no se volvió a abrir. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Busquemos de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga. Para compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje de salvación al mundo. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguramente muchos de ustedes conocen de Jesús, seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez en su vida de quién fue Jesús y qué hizo por la humanidad. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje muy especial para mí en el libro de Mateo, exactamente en el capítulo 28, a partir del versículo 16, dice: después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mucha gente nos pregunta a los cristianos por qué hacemos esto. ¿Por qué estamos aquí hablando de un parlante a personas que a veces ni nos prestan atención? Y esta es la razón. La gran comisión es un mandato que Cristo nos ha dejado a todo aquel que haya creído en Él. Estar aquí hoy para yo tener la bendición de compartir contigo, que no le conoces, el Evangelio de Jesucristo, la única solución del mundo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esa es la razón porque cada uno de los cristianos a veces toca su puerta, le anuncia el Evangelio, porque en el Evangelio hay vida, porque es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos amigos, cuando he compartido el Evangelio con ellos, me preguntan que por qué no me avergüenzo de lo que estoy haciendo, por qué de cierta manera no me detengo y paro de hablar con los demás sobre Cristo Jesús. Y aquí en la palabra de Dios también está la respuesta. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Todo el que vive en este mundo piensa que siempre vas a estar bien, que siempre vas a depender del dinero, que siempre vas a depender de tu jefe, que te pague el cheque, pero un día todo esto terminará.
y todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Hoy tú tienes la oportunidad de creer en Jesucristo. La palabra de Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y ser salvo. Él nos hace propicios. No hay justicia humana que alcance. Dice la palabra de Dios que nuestra alabanza es como trapo de inmundicia ante Dios. Pero tenemos por abogado a Jesucristo, el Santo, 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 el Cordero sin mancha, aquel que fue, es y será. Jesucristo es Dios y se revela a los hombres, porque todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, tendrá vida eterna. Solo en Jesucristo hay vida. Quiero continuar compartiendo con ustedes otra porción de la palabra. Quiero compartir con ustedes otra porción de la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. En el capítulo 2 del libro de los Hechos tenemos el primer discurso del apóstol Pedro, animando a sus hermanos. Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, por las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. A cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Varones, hermanos, se os supe decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo porque se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el mensaje de Jesucristo, que hoy te arrepientas y te bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y así recibís el don del Espíritu Santo. Nuestra mente se hace muchas ideas, tenemos muchos pensamientos positivos y negativos, pero todos son inciertos. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Quizás algún día fuiste a una iglesia y viste que no somos perfectos. No, no somos perfectos. Quizás alguien te decepcionó, quizás alguien te engañó, pero en Jesucristo no hay engaño alguno. Su palabra se cumple de principio a fin. Cientos de profecías se han cumplido a través de los años. La palabra de Dios se revela para hoy darte la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, de acercarte al Señor de señores y Rey de reyes. Esta vida no es para siempre. Un día terminará, y aquellos que no hayan creído no tendrán la oportunidad, irán al infierno. Pero si tú crees en el Hijo de Dios, en el Santo, 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 tendrás la oportunidad de ser salvo y poder disfrutar de las bodas del Cordero y de la vida eterna, donde ya no habrá más crujir de dientes, ya no habrá más dolor. Jesucristo tiene muchas bendiciones reservadas para sus hijos. Todos somos criaturas, pero no todos somos sus hijos. Solo los que hemos creído en Él somos sus hijos. Aquellos que hemos sido transformados por el don del Espíritu Santo en nosotros, aquellos que buscamos sus cosas,
Ven a Jesucristo, hermano mío. Si estás aquí y me estás escuchando hoy, no es por casualidad. En Dios no hay casualidades, hay diosidencias, decía el pastor. Si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es porque Dios lo permitió. Porque Dios permitió que escucharas, no de mí, no de ninguna iglesia, que escucharas su palabra. Esta es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Este es lugar oscuro. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Hoy te animo a que dejes de vivir en oscuridad y te acerques a la luz del mundo, que es Jesucristo, que tiene bendiciones para tu familia, bendiciones para tus hijos y vida eterna para ti. Esta vida terminará. ¿Te has dado cuenta lo rápido que pasa el tiempo? Yo tenía 15 hace unos días y ya tengo 30. Así va a seguir pasando el tiempo. Dice que todo pasará, pero la palabra de Dios será para siempre. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesucristo, bautícense en el nombre del Hijo de Dios y venga a formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, que hoy cumple con la gran comisión. Tenemos la bendición de cumplir con la gran comisión que nos dejó Jesucristo, de compartir con aquellos que no conocen el Evangelio de Dios, la palabra de Jesucristo. Recuerda que si estás aquí, no es una coincidencia, no es una casualidad. Estás escuchando la palabra de Dios con poder. Deja de vivir en oscuridad y ven a Jesucristo, que es la luz del mundo. Dios te bendiga.